Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP500 continúa con la subida, en este caso casi del 1%, máximo histórico, parte desde el máximo histórico de ayer y sube un 1% por encima del máximo histórico de ayer, con una pendiente de subida tremenda. Creo que, aparte de reflejar la inflación, que es una cosa que ya hemos comentado varias veces, los precios de las empresas reflejan eso también. Evidentemente las empresas están reduciendo un montón de empleo y eso supone que el coste de las empresas se reduce un montón, con lo cual van a tener unos beneficios brutales en los próximos años. Entonces, todo eso se está reflejando también en la cotización de las acciones de muchas empresas, ¿no? Que están prescindiendo de empleo que les cuesta mucho y lo están sustituyendo por inteligencia artificial que cuesta muy poco. Entonces, seguramente estaremos viendo subidas muy fuertes en las bolsas en los próximos meses debido a eso, ¿no? La gente siempre confunde un poquito su situación personal o la que percibe en la calle con la que realmente manejan los mercados, ¿no? Porque los mercados no son un reflejo de lo que viven las personas en la calle. O sea, por muy mal que la gente vea las cosas, la bolsa no cotiza eso. La bolsa cotiza las expectativas de las empresas. Entonces a la empresa le da igual que la economía vaya mal para los ciudadanos de un país concreto o varios países en concreto, o le da igual que haya una guerra en algún sitio mientras no perjudique a los intereses de las acciones que están cotizando, ¿no? Entonces, bueno, esto la gente no lo termina de entender nunca. Y lo estamos viendo claramente en este último tramo del mercado, ¿no? Cómo está subiendo la bolsa con una guerra no concluida. eh, una guerra en principio que estaba abierta cuando empezó a subir, que se ha ido negociando el cierre, pero que no se ha cerrado todavía ningún cierre concreto a esa guerra, que tenemos el estrecho de Hormuz medio colapsado, o sea, no pasa por ahí casi nada, ¿no? Y, y en ese contexto, sin embargo, estamos viendo una de las mayores subidas de la bolsa que hemos visto en los últimos tiempos. Y es por eso, porque las personas no, o sea, el reflejo de los mercados no es lo que las personas perciben en la calle. En la calle puede que todo el mundo esté mal, que no llegue a final de mes, que no puedan, yo qué sé, que no llegue, que no les llegue para vacaciones o lo que sea, pero da igual si las empresas siguen ganando dinero y están ganando cada vez más porque los costes son cada vez menores, pues las bolsas siguen subiendo, ¿no? Y al final, encima, eso lo riegas con un montón de dinero que imprimen los bancos centrales constantemente, pues ya tienes el rally que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, pues eso, seguimos ahí con esa subida, casi el 1% en el SP500, casi el 1% en el Dow Jones que está a punto de marcar máximo histórico, ojo, que ya dijimos que seguramente cuando marque máximo histórico el Dow Jones y suba 3 o 4 días por encima de ese máximo histórico, después sí que podría venir una corrección. Y el Nasdaq otro máximo histórico también con una subida del 1,08% en este momento. El DAX un 1,30% arriba, está un poquito más lejos que cualquier índice de los máximos, incluso más que el Dow Jones. Europa pues no está tan bollante como vemos. Bitcoin rebotando con mucha fuerza también, una subida del 2,61%. La caída de estos últimos días ya hemos dicho que es una combinación de varios factores. Uno, el comentario ese que hemos visto en redes sociales que hacía como creer ver a las personas que se había hackeado una billetera y se habían conseguido las llaves privadas y no era cierto, evidentemente. Eh, Todo esto además por la inteligencia artificial y vamos, no tiene la capacidad de hacer eso ni de casualidad. Otra parte, pues posiblemente porque mucha gente igual anticipe ventas ante el pago de dividendo de STCR, que al pagar el dividendo mañana pues ya no tendría, no haría ventas al mercado en los próximos días MicroStrategy para comprar más Bitcoin, es decir, se pausarían o se ralentizarían mucho las compras de MicroStrategy en los próximos días. Igual la gente se anticipó con unas ventas ayer y antes de ayer. Y por otra parte, hoy era cuando se discutía la ley Clarity y bueno, quizás hay gente que no tenga claro si va a pasar o no va a pasar esa discusión y por eso también había ciertas ventas de cautela, ¿no? Pero ante esta subida tan fuerte de los mercados, pues Bitcoin no puede hacer otra cosa que continuar también con sus subidas, ¿no?
Parece que vamos a terminar la semana bien, ya lo decíamos a la mañana, que muy probablemente la vela semanal terminaría parecido que la vela de la semana hace 2 semanas, la vela de la semana del 27 de abril, y va camino de ello. Mañana es viernes, luego solo nos quedaría el fin de semana, y la semana que viene sí que podríamos llegar a esa resistencia de 84-85 mil. Ya dijimos que esta semana era muy difícil, que era más probable que fuese una semana de transición, como la del la de la semana del 27 de abril. Es lo que está siendo una semana de transición, de consolidación. Y la próxima sí que se abre la posibilidad de que saltemos hacia esa zona de 84-85. Si no lo consigue la próxima, será la siguiente. En las 2 próximas semanas, en algún momento, tocaremos, yo creo, esa resistencia. Y una vez que toquemos esa resistencia, veremos si tenemos fuerza para más, que ya estaríamos hablando de alcanzar esta línea verde, que serían los 95.700, que me parece mucho, pero bueno, están los mercados tan fuertes que yo que sé. O si por el contrario corregimos y vamos a buscar apoyo en niveles de soporte para consolidar un poquito esta zona porque estamos saliendo muy rápido al alza. Todo ello porque, claro, estamos viendo a todos los demás mercados que también están haciendo lo mismo. Entonces Bitcoin pues no va a ser menos, ¿no? En el caso de MicroStrategy, pues hoy sube también mucho, casi un 6%, 188,52 como veis. La semana de momento, pues como veíais en ese gráfico, va a cerrar eh, bueno, depende de lo que haga mañana, pero va a cerrar muy parecido que lo que abrió la semana. Otra semana de consolidación también para MicroStrategy en este caso. Pero bueno, que también el comportamiento desde los mínimos está siendo muy bueno, el de MicroStrategy, superando también el rendimiento de Bitcoin. Y cuanto más rápido suba MicroStrategy, también mejor para Bitcoin, porque más puede acumular eh, Bitcoins en su balance, vendiendo incluso acciones propias sin tener que emitir preferentes que le generan ese tipo de interés del que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones. En el caso del petróleo lo tenemos bajando en el día de hoy un 0,74%, no es mucho, pero bueno, se alivia un poquito la presión de estos últimos días cuando cotizaba por encima de los 107, ahora está cotizando por debajo de los 105. El oro baja un 0,52%, no ha tenido buen comportamiento durante esta semana. Y la plata, que sí que había tenido un buen comportamiento durante la semana, cae un 4,61%, como veis ahí, posiblemente vuelva a meterse en la zona de los 75, 74 en las próximas semanas. Y el platino cayendo también un 5,38%, lo mismo. Han tenido un repunte aislado que no tiene nada que ver con el oro porque el oro no se ha movido y seguramente tan rápido como han subido volverán a caer a la misma zona. El euro está cayendo contra el dólar, bueno, está subiendo el dólar contra todas las divisas en realidad. El euro cae un 0,32% por debajo de 1,17. Dólar australiano cae un 0,56%, también parece que empieza un movimiento a la baja, vamos a ver cuánto dura. Dólar estadounidense contra el dólar canadiense lleva subiendo también unas cuantas jornadas seguidas, está intentando superar una resistencia justo ahora mismo en esa zona de 1,3720. El euro contra la libra rebota, el euro no está débil contra la libra en estas últimas jornadas, ha mostrado una cierta recuperación, no ha sido capaz de perder el soporte de los 0,8620. La libra contra el yen se encamina hacia los 212 que veníamos comentando estos días y la libra contra el dólar, gráfico parecido que el euro contra el dólar, ya lo venimos comentando últimamente y van prácticamente por el mismo camino. Como veis, la libra cae y está en una zona de soporte, esa zona de los 1,3466, que si se pierde podría dar lugar a caídas adicionales hacia la zona de 1,3356. Así que eso es todo, así es como tenemos el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!